Bueno, un buen día para todos. Reiterarles el saludo de bienestar en el marco de nuestro 21º ya webinar. Ya son 21 webinares que venimos desarrollando en la Universidad Católica de Oriente, a partir pues de la vinculación que docentes, administrativos, colaboradores han venido teniendo en este espacio que hemos dispuesto para compartir, para socializar distintos temas relacionados con la universidad. Hoy, en este encuentro, pues nos acompañará Ángela María Velázquez Valderrama, quien actualmente se encuentra hoy vinculada a la institución como asistente de la dirección académica, además en funciones docentes, y quien ya lleva varios años vinculada a nuestra institución. Ángela, buenos días. Buen día, Elkin, para ti y para todos los que hoy nos acompañan en este momento. Bien, Ángela, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes, a todos y a todas, por acompañarnos. Tal como han visto en la CAR, pues la ICAR hoy nos convoca un tema que seguramente ha ido cada vez sonando con más frecuencia, y es sobre los resultados de aprendizaje en la educación superior. Un asunto que, como bien lo saben, en las últimas disposiciones educativas, tanto a nivel nacional como internacional, pues se viene desarrollando y trabajando fuertemente, y que hoy, pues obviamente en ámbitos de educación superior, es fundamental cada vez tener más apropiación, más comprensión de este tema, que precisamente también nos permita ir no solo retomando estos conceptos, estas nuevas gramáticas en orden a la educación superior, sino que también, y creo que más importante aún todavía, es ver cómo efectivamente asuntos como estos, que son bien interesantes, pueden llevarse a nuestras prácticas educativas en cada uno de los roles que cada uno cumplamos, ya como coordinadores, ya como docentes, en cada uno de los lugares que seguramente pues venimos atendiendo y apoyando en el marco de la educación superior. Pues bien, los dejo entonces con Ángela. Ángela, pues ya has participado en este espacio. La idea es que puedas socializar algunas cosas con respecto a la temática y dar unos minutos al final para conversar con los asistentes. Ángela, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, Elkin. Agradezco a todos ustedes por haberse tomado el tiempo para reservar esta hora en la cual el único objetivo de mi parte es compartir con ustedes mis propios aprendizajes en el tema de resultados de aprendizaje, hoy en el ámbito de la educación superior y seguramente transversal a todos los niveles de formación. Espero de verdad que el tema que quiero socializar sea de utilidad para sus propios desarrollos en el aula, en el ámbito en el cual cada uno se desarrolla. Entonces, si me permiten, voy a comenzar a compartir los apuntes en la presentación. El que me indicas, por favor, si ya se está proyectando. Sí, así es, Ángela, adelante. Perfecto. Bueno, el tema de los resultados de aprendizaje ha tomado relevancia en el sistema de educación colombiano desde años atrás, cuando en primera instancia se empezó a hablar en el entorno educativo del desarrollo de las competencias.
Hoy, en el marco de la normativa vigente en educación superior, con el decreto 1330 expedido el año anterior y el presente año con el acuerdo 02 del CESU, este tema tomó vida. ¿De qué manera? Mostrándonos que hoy cada asunto que se declara en una experiencia formativa debe tener un resultado que sea tangible. ¿Tangible para quién? Para los públicos de interés, desde el estudiante, pasando por los padres de familia, por la propia institución y obviamente relacionado con la comunidad en general. Entonces, el asunto es que toda acción pedagógica y apoyándonos en nuestro propio modelo pedagógico, el de la Universidad Católica de Oriente, y en su proyecto educativo institucional, aparece una relación donde hay dos roles centrales que son el estudiante y el profesor, y esa relación se presume como un enantiómero. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que estos roles, cada uno desde su diversidad y sus particularidades, son aportantes dentro del proceso que conduce la experiencia formativa. Todos, es decir, en este caso el estudiante y el profesor, cumplen de una manera específica el papel en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Son espejos porque cada uno aprende del otro y no se superponen porque no hay necesidad de ello. En el reconocimiento aportante y solidario de cada uno está precisamente la riqueza del proceso. Entonces, aparecen diferentes elementos, cómo se percibe el estudiante, cómo se percibe en la relación con el otro, es decir, en la otredad, y cómo se percibe en la relación con los otros, es decir, en la comunidad. Es importante entonces conocer cuáles son los intereses y las expectativas de ese que llega a la educación superior, hacer una caracterización relacionada con sus condiciones socioeconómicas, culturales, emocionales, cuáles son esos resultados de aprendizaje previos, es decir, que se entregan del nivel anterior, qué capacidades tiene ese personaje que llega a la institución, si tiene un desempeño sobresaliente, si tiene necesidades educativas que deban ser acompañadas de forma especial y obviamente lo más importante, cómo se asume él en el proceso formativo, si es consciente de su responsabilidad, cuál es su compromiso en el propio avance. De ahí, ¿qué se busca? Ir adecuando, armonizando las estrategias para conducir ese proceso, desde la enseñanza y obviamente el aprendizaje. El objetivo central es hacer de esos aprendizajes algo que perdure en el tiempo y que tengan sentido y realidad para todos los actores, obviamente para el estudiante, y que él en ese reconocimiento sea capaz de ubicarse como un aprendiz que autogestiona su propio proceso formativo. La invitación entonces es hacer de la experiencia formativa un propósito consciente, una mirada real de aquello que necesita y que esos logros no dependen de una manera exclusiva del profesor que va a estar presente durante todo el proceso, sino de la manera en la cual él tome decisiones a partir de la información que resulte de toda la experiencia formativa. Un proceso autónomo, sí, donde él permanentemente, con un ejercicio de corresponsabilidad, evalúe los avances, las dificultades, asuma el control del proceso para tomar decisiones siempre con una mirada en espiral, una mejora continua de esa experiencia. Hoy entonces se centra la reflexión para nosotros los profesores de una manera particular. Bueno, en un principio hablábamos de objetivos de aprendizaje, luego nos llevaron al escenario de las competencias, hoy nos hablan de resultados de aprendizaje, de logros, de rúbricas. Esto en realidad cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a llevar al entorno para poder dialogar de manera real con el estudiante. Aparece el marco normativo y aquí vamos a pasar, este no es realmente el sentido del encuentro de hoy.
Simplemente es para que tengamos en cuenta que en el sistema de educación superior ya este asunto es real. Antes se mencionaba, se daban esbozos, era un acto autónomo de cada institución de educación superior en el marco de su propio modelo pedagógico y el proyecto educativo institucional. Hoy se hace una realidad porque el sistema como tal nos convoca y nos invita ¿a qué? A hacerlos visibles. Ya se declaran en toda la propuesta formativa y se hace seguimiento desde el ingreso hasta el egreso del estudiante. Este es más o menos como el recorrido de lo que hoy trae el Acuerdo 02 emitido en julio de 2020 por el Consejo Nacional de Educación Superior. Como vemos, ya hay acepciones claras en cada uno de estos documentos. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué viene toda esta relación de las denominaciones, de declararlo? Y es entrar en sintonía con lo que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en los entornos educativos internacionales. El primer llamado de las agencias acreditadoras y de los ministerios de educación en todos los países es, primero, sintonicemos el lenguaje, para que podamos hacer posible ejercicios como la doble titulación, la movilidad entrante y saliente. Y lo más importante, ese sistema de transferencia del crédito académico. Recordemos que el crédito académico es la medida de la temporalidad sobre el cual un estudiante va a transcurrir para alcanzar ese propósito que se está declarando. En este sistema de créditos académicos, cada país de manera autónoma lo define. Hay países como el nuestro que emulan esa unidad de medida con una jornada laboral, es decir, 48 horas. Pero hay otros sistemas como los europeos que transitan desde 35 horas hasta 40 horas. Entonces, en el marco de esas temporalidades hay que regular cómo nosotros vamos a garantizar lo que estamos declarando y el nivel en el cual lo estamos declarando. Por ejemplo, si nosotros decimos que un estudiante va a ser capaz de aplicar en un momento dado un algoritmo, va a ser capaz, por ejemplo, en el entorno de las ciencias de la salud, de formular un medicamento. Cuando eso se está declarando, el paso seguido es en qué tiempo va a ser capaz de lograr eso que yo estoy declarando. En 8 días, en 20 horas, en 3 horas, en un curso de 8 horas. Entonces, por eso es muy importante la interpretación de esto que significan los créditos académicos. Aparece en escena un término que está cobrando relevancia y es asegurar la calidad. Cuando yo digo que aseguro la calidad, es que demuestro cómo el estudiante está alcanzando y en qué nivel lo está haciendo. Si es en un nivel bajo, intermedio, sobresaliente. Junto con ello, no estancar el proceso, hacer el reconocimiento que formarse es un ciclo permanente. Es algo que se da desde el estadio inferior cuando se ingresa a la edad preescolar y que se va dando en el transcurso de toda la vida. Por eso es importante en el marco de la educación superior entender el aporte que hacen todos estos ciclos de cualificación en el marco de lo que se ha denominado la educación permanente o la educación continua. Y por último, es que ese estudiante conozca a qué se va a enfrentar, qué es lo que esa institución le va a entregar y al final él cómo va a poder demostrar que eso fue posible. Ya con todo este panorama, quiero compartirles cuál es la definición en el marco, como les decía, de mis propios aprendizajes de lo que significa la definición de ese resultado. Debe ser un enunciado explícito, es decir, evitar ese parafraseo, esas frases densas o párrafos cargados donde
realmente con tantos calificativos y palabras se va alejando de la realidad, de lo concreto. Lo segundo que debemos tener en cuenta es en qué término esa experiencia se va a lograr. Si va a ser en un semestre, si se va a declarar que en 2 semestres académicos se logra, como les decía hace un momento, si es en 8 horas, en 4 horas. Hay que tener en cuenta cómo el margen de la temporalidad impacta en la consecución de ese resultado de aprendizaje. Aparecen 3 contextos reales y es el saber que se relaciona con el conocimiento, el saber hacer que despliega la habilidad y la destreza, y viene lo actitudinal, que es ese saber ser y saber estar. Hoy, en el marco del mercado laboral y el escenario productivo, quizás la dimensión con mayor relevancia. Cuando nosotros hablamos de un saber hacer en un contexto, estamos haciendo referencia a una competencia. Cuando valoramos ese saber hacer en el contexto, estamos hablando del resultado de aprendizaje, de la verificación, de la retroalimentación para la toma de la decisión en el acto de la mejora continua. Y ahí es donde viene el rol del docente. El docente como tal es el que debe propiciar el escenario y al final, cuando está haciendo la medición del nivel de desempeño, está asegurando en qué nivel lo va a entregar. La universidad viene trabajando de manera sistemática, conducente con todo lo que significa el ingreso, el desarrollo del proceso y la salida, lo que nos hemos permitido denominar como el aseguramiento de los perfiles. Cuando los estudiantes llegan a la universidad, los estudiantes de nuevo ingreso, está bajo la responsabilidad de cada institución de educación superior verificar ese aprendizaje previo del que llega a la universidad. De ahí se despliegan todas las pruebas con fines diagnósticos que nos permiten a nosotros hacer un acompañamiento para que ese tránsito sea fluido, tranquilo y el estudiante vaya sintiendo la confianza que necesita en ese proceso al llegar a la institución de educación superior. Luego se da el desarrollo de todo el plan de estudios desde el primer nivel, segundo nivel, es decir, el transcurso de esa experiencia formativa. Y dependiendo del estadio de maduración, se van declarando sucesivamente los propósitos que quiere el plan de estudios que se vayan logrando. Al final de la presentación vamos a ver con un ejemplo cómo esto va transitando y cómo sí es posible lograrlo. Y obviamente el perfil de egreso es esa declaración consciente que hace la institución de educación superior respecto a qué le va a entregar a ese mercado laboral. ¿Qué tenemos entonces? De alguna manera, la invitación es, en medio de lo común, en medio de lo que nos desempeñamos todos como regular, aparece algo que llama nuestra atención, que detona esa luz. Es reconocer en cada estudiante sus capacidades y sus talentos. La idea es ir armonizando, sincronizando. Primero, ¿qué se espera de ese estudiante? ¿Cuál es el logro, el resultado de aprendizaje? Luego, ¿cómo nosotros debemos conducir ese proceso desde lo que enseñamos? Y por último, todo lo que se relaciona con la evaluación. La idea es que siempre haya conexión en estos 3 aspectos. Lo que se declara, cómo transcurre y al final cómo se verifica. Nosotros como profesores debemos entonces cuestionarnos, o la invitación mejor es a cuestionarnos, primero, ¿qué es lo que nosotros realmente estamos esperando de esos estudiantes? Si la asignatura que yo tengo bajo mi responsabilidad dentro del plan de formación cumple un propósito teórico, práctico o práctico, ¿en qué nivel, en qué semestre del plan de estudios está ubicada la asignatura?
¿Cuál es la unidad temporal? ¿Cuántos créditos académicos tiene asociados? ¿Por qué? Porque de ello dependerá esa relación que existe entre el trabajo, que debe ser acompañado o mediado por el profesor, y por último, la relación de las horas que ese estudiante, ese aprendiz autodirigido debe administrar para lograr afianzar esos talentos, esas habilidades, esas competencias. Cada unidad curricular, cada asignatura debe enfrentar al estudiante, sí, a unas respuestas, pero más que a las respuestas, a las preguntas que se generan en el marco de esa unidad curricular. La unidad curricular que yo administro, la asignatura, curso, módulo, ¿cómo impacta el perfil de egreso? ¿Cuáles aprendizajes previos requiere? Es decir, si yo estoy dentro del plan de estudios, ¿qué me entregan las asignaturas ubicadas en los niveles inferiores y yo que le entrego a las asignaturas ubicadas en el mismo nivel y en los niveles superiores? Si el estudiante no logra ese resultado de aprendizaje esperado, ¿qué debo hacer yo para acompañarlo y que realmente lo pueda lograr? Vemos entonces que los resultados de aprendizaje deben formularse en el marco, aquí hay 4 y quizás aparezcan mucho más, pero hoy dentro de las apuestas que se han hecho en el entorno en el cual se viene trabajando el tema, se suscriben estas 4 dimensiones. Primero, lo identitario que confiere cada institución de educación superior, es decir, ese sello que va en el marco de la misión, la visión, los valores por los cuales propende la propuesta formativa de esa institución. Segundo, no podemos perder de vista el contexto en el cual está inserta esa necesidad, ese propósito, ese reto, ese desafío. ¿A dónde va a llegar ese futuro graduado? Entonces, sale como tal la pertinencia de ese programa. Luego viene todo lo que está relacionado con los temas emergentes y decadentes de la disciplina, del área del conocimiento, en la cual está inscrita o inscrito ese programa. Y por último, ya lo que corresponde como tal a la formulación curricular del programa, la modalidad, las temporalidades, el recurso humano, el recurso relacionado con lo físico y lo tecnológico, cómo se va a dar en el marco de ese proceso lo que yo deseo que se concrete. La invitación con esto es pensar en el proceso formativo como una espiral, como un vórtice donde hay un inicio y cada vez se va aumentando, es decir, nunca vamos a volver al inicio. Vamos a ir creciendo, sí, en forma circular, pero hacia arriba, haciendo posible que ese conocimiento genere transformación, genere cambio, genere un espíritu de sabiduría. La universidad quiere trabajar en el marco de estos resultados de aprendizaje una relación tripartita, una integración tripartita. El resultado de aprendizaje compromete el saber estar, es decir, desde el conocimiento, el querer estar, es decir, desde las habilidades, las destrezas, y comprometerse a estar. Ahí viene todo lo que se relaciona con lo actitudinal, los comportamientos, el reflejo de los valores. Cuando pensamos en un resultado de aprendizaje, la idea es tratar de llevar a la escena de la formulación y de la verificación estas 3 dimensiones. Los resultados de aprendizaje dentro de los planes de estudio emergen en 2 hemisferios. Primeros, los genéricos, que están relacionados con lo transversal a las propuestas formativas, aquel sello, impronta, plus, que concede como tal la institución o el área de conocimiento, y vienen todos los resultados de aprendizaje de forma específica, es decir, aquellos por los cuales ese estudiante va a ostentar el título que lo acredita capaz
de desarrollarse en ese entorno laboral o en ese entorno profesional. Esto que les acabo de compartir es más o menos lo que viene descrita en estas dos diapositivas, esos resultados genéricos, insisto, lo que concede como tal la institución de educación superior desde sus valores, desde su misión, su identidad, el proyecto educativo institucional, y luego esos resultados de aprendizaje específicos que van relacionados con el campo disciplinar. Porque soy enfermero, porque soy psicólogo, porque soy economista, teólogo, es decir, de ahí relacionado con la ocupación y la profesión. Vemos en esta diapositiva cómo se viene suscribiendo el resultado de aprendizaje en qué. Primero, ¿cómo se adquiere? Hay muchas formas y estrategias. Están hoy en el marco de lo que hemos venido viviendo a través de esta pandemia, y no es exclusivo de la pandemia porque, por ejemplo, los programas que tienen apoyo de la virtualidad o son virtuales, o los programas a distancia, pues trabajan con mucho énfasis todo lo relacionado con objetos de aprendizaje, y quizás las experiencias presenciales más con las actividades de aprendizaje como la resolución de problemas, los estudios de caso, las simulaciones, el juego de roles. A través de estas experiencias se va adquiriendo como tal el resultado de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que el resultado de aprendizaje debe declararse en un nivel. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de ese nivel es que yo digo si se está considerando ese resultado de aprendizaje con un afianzamiento para que se identifique como fortaleza, o si necesito intervenirlo para que él mejore. Un ejemplo relacionado con esto, las pruebas Saber Pro. Las pruebas Saber Pro que se presentan en un momento específico en la educación superior, el fin no es la medición por la medición, es en el marco de los resultados que arroja la presentación de la prueba, identificar si ese futuro graduado cumple con la competencia, con el resultado de aprendizaje que yo estoy declarando. Si eso no es así, la institución de educación superior está en su deber de acompañarlo. ¿Para qué? Para que ese estudiante ostente al momento del egreso esa competencia, ese resultado de aprendizaje. Y aparece ya, digamos, la diferencia entre el resultado de aprendizaje y la competencia. Veíamos al inicio que hay tres términos que tienden a confundirse: el objetivo, la competencia y el resultado de aprendizaje. El objetivo está relacionado con la apuesta del profesor. Por ejemplo, hoy, desde esta charla que estoy compartiendo con ustedes, mi aspiración es aportar elementos conceptuales y procedimentales en la reflexión de lo que significan los resultados de aprendizaje en el contexto de la educación superior. Esa es mi pretensión. Cuando vamos a hablar del resultado de aprendizaje, espero yo que ustedes con esto que les estoy compartiendo logren en algún momento formular resultados de aprendizaje que les permita tomar decisiones para mejorar los procesos de los estudiantes en sus experiencias formativas. Ya eso los involucra a ustedes. Cuando hablamos de un conjunto de resultados de aprendizaje, esos resultados de aprendizaje aportan a una competencia. Entonces, palabras más, palabras menos, el universo es la competencia y la forma en la que se desglosa la competencia es el resultado de aprendizaje. Viene la pregunta quizás que más cuestiona o que ha dado a reflexionar muchísimo en todas estas reuniones que se han venido suscitando en los últimos días con lo que significa el resultado de aprendizaje en la educación superior. ¿Cuál es el número indicado de esto? ¿Son 3? ¿Son 4? ¿Cuántos resultados de aprendizaje debo formular? Los resultados de aprendizaje, su número depende de lo que defina la comunidad experta, la comunidad académica.
los comités de currículo, los consejos de facultad. ¿Por qué? Porque para esto no hay números buenos ni malos, son 10, son 20, insisto. Eso dependerá como tal de cuál es la aspiración. Sí, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los resultados de aprendizaje de la asignatura que conduzco, hay formas de reunir esos resultados de aprendizaje, quizás por cada unidad que contenga el microcurrículo de la asignatura o el sílabus. Puede ser también que se agrupen por unidades. Eso ya dependerá, insisto, de esa mirada del experto que conduce esa unidad curricular. ¿Cómo se redacta el resultado de aprendizaje? Para esto, ni fórmulas, ni necesariamente una rúbrica, un algoritmo que sea totalmente impecable, sin errores. Bueno, les digo que eso es imposible. ¿Por qué? Porque esto se va resignificando cada día, hay posturas, hay mucha literatura. A continuación, lo que yo les voy a compartir es las que he explorado, porque hoy este tema que comparto con ustedes, a mí también me tocó estudiar, primero conocerlo, comprenderlo, pasé por el estadio ya de la aplicación, luego de aplicarlo el análisis. Entonces, aquí se van dando diferentes momentos. ¿Cuáles son? Entonces, existen dentro de los modelos y que yo veo que han sido más eficientes, al final que le permite al profesor concretar esa medición, son los 3 que ustedes ven en pantalla. ¿Qué hace parte de esto? Pues el tiempo verbal y la forma en la cual se dirige la acción. Hay literatura que dice que el verbo debe ir en infinitivo. ¿Qué ocurre cuando uno coloca la acción en infinitivo? Aleja esa relación. Recuerden que aquí siempre, y mi recomendación es que al momento de estar pensando en el resultado del aprendizaje, usted se visualice con el estudiante, en el escenario y en el momento, porque es usted el que va a decir si se logró o no y en qué nivel se logró. Entonces, hay que tomar implicación, hay que verse reflejado. Cuando yo lo redacto en futuro, aplicará, diseñará. En ese momento, cuando se redacta de esa manera, uno toma distancia. Usted no puede decir si se cumplió o no. Cuando usted dice, lee, argumenta, construye, desarrolla, es porque usted está ahí observando, midiendo y cuantificando. Cuando usted dice, formule, lea, aplica, realice, está usted sacándose del contexto de la medición. Para formularlos, recomiendo la segunda manera. Es decir, donde usted utilice la acción en el presente indicativo, donde usted está dando por hecho la acción porque usted la verificó. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? Porque la redacción sí importa. ¿Por qué importa? Porque debe ser clara para el estudiante. Porque importa porque él debe percibir y usted debe tener claro cómo es que va a hacer ese seguimiento, ese monitoreo, ese control, para que al final a usted y al estudiante le sirvan para tomar la decisión. Primero, evitar esas oraciones cargadas, ¿cierto? Y me disculpan la expresión, con tanta arandela, con tanto accesorio, que van desviando el sentido real de lo que uno quiere expresar. Recuerde que aquí lo que usted está enunciando lo deben entender todos los públicos de interés. Lo segundo es que sean en la redacción verbos que usted pueda concretar, que sean tangibles en la medición, verbos activos. Y para esto, como vamos a ver más adelante, pues hay muchas taxonomías. Personalmente he venido trabajando la taxonomía de Bloom en la resignificación que se le ha hecho y creo que reviste muchísima utilidad y hay un universo inmenso
de muchos verbos que se pueden usar en cada una de las jerarquías que la taxonomía de Bloom invita a considerar. Lo tercero es evitar calificativos y adverbios para el verbo. Entonces, recuerden, cuando usted dice correctamente, adecuadamente, positivamente, bien, mal, ya está calificando. Cuando uno califica el nivel de desempeño, ya está valorando. El resultado de aprendizaje no debe dar a entender cómo lo va a hacer, sino qué estrategia de evaluación, y enseguida lo vamos a ver con un ejemplo, es con la cual usted va a conducir la verificación de ese resultado de aprendizaje. Como se los mencionaba, hay muchas taxonomías. Una de ellas es la taxonomía de Bloom, creo que una de las más usadas tanto en el contexto nacional como el internacional. Por favor, aquí sí muy precisos en el manejo del tiempo. Es decir, hay veces somos ambiciosos cuando declaramos la pretensión. Hay que considerar en qué tiempo se está relacionando la consecución del resultado de aprendizaje y con qué recurso. ¿Qué necesita usted? Recurso físico, tecnológico o dinero para poder hacer visible y posible ese resultado de aprendizaje. Cuando nosotros decimos que los estudiantes van a vivir una inmersión o una pasantía de carácter internacional, cuando hacemos esa declaración, está de por medio que debemos considerar la posibilidad del recurso financiero para que eso se logre o no, ¿cierto? Y en qué momento del plan de estudios es correcto proponer la inmersión o la pasantía. Entonces, hay que considerar muy bien todos los elementos que están relacionados con la unidad curricular y el tiempo que se declara para poderlo lograr, ¿cierto? Lo siguiente, o sea, ¿cómo voy a verificar eso? ¿Qué voy a usar para decir si está bien, si está mal, si necesita hacerse una intervención? O sea, la medición, la evaluación. Recuerden lo que mencionábamos al comienzo, el resultado de aprendizaje, sí, o sea, declararlo, pensando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, llegando entonces a cómo vamos a sincronizar todo el proceso evaluativo. Y lo último, que yo creo que ha sido para mí muy valioso, es someter los resultados de aprendizaje que se diseñan a la mirada de un par, para poder comprobar si eso realmente se entiende, si está claro, es decir, nosotros mismos permitirnos la retroalimentación para incorporar acciones de mejora y en algún momento ni siquiera acción de mejora, sino iniciar nuevamente. Porque hay veces es confusa la manera en la cual se redacta o lo que hay o la estrategia evaluativa está difuminada, no logra la claridad que se necesita. Con respecto a la taxonomía de Bloom, personalmente creo que es muy clara, como les decía, al principio habla de esos procesos donde el estudiante y nosotros también divagamos, entonces por eso aparece el enriquecimiento, yo conozco, yo comprendo, voy luego entonces de ese proceso de alfabetización como yo lo he denominado, ir adentrándonos en la posibilidad de aplicarlo, o sea, ya tenemos la posibilidad del pensamiento uniestructural, aplico en una cosa, luego la posibilidad de analizarlo, es decir, esa revisión multiestructural, luego de hacer ese nivel de profundización, evaluarlo, es decir, si está bien, si está mal, y por último, ¿para qué? Para lograr efectos transformadores, es decir, generar algo nuevo, modificar algo, resignificarlo. La idea con el resultado de aprendizaje entonces es que sea así observable, es decir, que sea tangible, que sea algo concreto, insisto, donde esté por medio de la verificación del recurso y del tiempo, que sea medible,
Entonces aparecen dos vertientes, la medición cualitativa y la medición cuantitativa. Y dentro de lo cuantificable, que van relacionados a esos niveles de desempeño, van los criterios. ¿Por qué? Porque a partir de esos criterios, nosotros vamos a lograr, de alguna manera, expresarle al estudiante cuáles van a ser mis consideraciones como docente para poder acompañarlo y verificar que eso se está dando o no se está dando. Y esas escalas de medición vienen desde las numéricas hasta las categóricas. Cuando hablamos de las numéricas, es decir, 0, 1, 2, 3, o sea, lo que nosotros conocemos como lo cuantitativo. Las categóricas es cuando yo digo que ese desempeño es deficiente, es regular, es bueno o es sobresaliente. Y por último, el fin de la retroalimentación para tomar las decisiones con la posibilidad de mejorar. Vemos entonces que debemos estar conectados. ¿Por qué? Porque hay que saber a quién vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, en qué momento hay que evaluarlo y cuál va a ser el recurso que utilizamos en ese proceso de evaluación. Algunas herramientas para la verificación, ¿cierto? Están los diarios de campo o los diarios donde se consignan observaciones, cuando hacemos, por ejemplo, una salida, una visita, las listas de cotejo, que son un listado de requerimientos y luego se hace la verificación, es decir, esas listas de chequeo, el book o el portafolio de experiencias o evidencias, por ejemplo, en las ciencias de la salud. Esta forma de verificación es muy usada y las rúbricas de desempeño que quizás pueda ser posible más adelante en otro webinar compartirles cuáles son los criterios que se recomiendan para la elaboración de esas rúbricas de desempeño. ¿Cómo se redacta entonces el resultado de aprendizaje? Como les decía hace un rato, para esto hay mucha literatura, hay muchas formas. He logrado entonces, y aquí cuando les digo he logrado, es porque he estudiado muchísimo y veo que esta forma se le facilita al profesor para poder redactar con precisión ese resultado de aprendizaje, trayéndolo a lo factible y a lo concreto. A través de esto que les estoy compartiendo hoy, ya tenemos ejemplos concretos en la universidad, con muchos de los programas, por ejemplo, el programa de teología, el doctorado en pedagogía, el programa de psicología, el programa de comunicación social, que ya han explorado y llevado a la escena todo este ejercicio que hoy, como les digo, estoy socializando con ustedes. Entonces, lo primero es que debemos incluir el verbo y ese verbo debe denotar una acción y esa acción pensando siempre que la debo observar, la debo medir y debo cuantificarla. Y en presente indicativo. Luego va qué debe saber el estudiante, es decir, eso con qué se relaciona. Luego va relacionada la acción que él va a hacer y por último el impacto, ¿cierto? Entonces, concretamente, tenemos este ejemplo que hoy comparto con ustedes, está en el registro calificado de teología. ¿En qué área? ¿En qué núcleo? En el núcleo que resume el componente investigativo del programa. Entonces, ellos dicen, propone, ¿quién? El estudiante. La acción está dirigida. Yo lo observo y luego voy a medir eso. Entonces, propone nuevas perspectivas de interpretación teológica a partir de lineamientos del magisterio. Entonces, propone, estamos hablando del verbo, el contenido, ¿cierto? O sea, ¿qué? Esas nuevas perspectivas, ¿cierto? Luego viene el procedimiento, ¿cómo va a hacer eso él? Entonces, él lo va a hacer desarrollando proyectos. ¿Y esos proyectos dónde van? ¿Dónde recaen? A unas comunidades y a unas instituciones. Entonces, ahí ya está claro, propone. Cuando yo estoy declarando que él propone,
es porque ya conoció, comprendió y está en la esfera de la aplicación. Entonces, para hacer posible esto, viene la ruta para valorar ese desempeño. Entonces, primero, ¿cuáles son los logros? Es decir, el profesor, ¿cómo va a lograr identificar que sí propone y que desarrolló el proyecto? Entonces, primero, como profesor, yo debo relacionar que él detecta la necesidad, la oportunidad y el desafío, o sea que sabe relacionar la diferencia entre los tres. La necesidad con el faltante, la oportunidad que hoy tengo, ¿cierto? La oportunidad de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. La universidad tiene la necesidad de contratar una persona con un perfil. Mi oportunidad es que cumplo con el perfil. ¿Cuál es el desafío? Mi desempeño sobresaliente para que me vinculen como docente de tiempo completo, ¿cierto? Entonces, detecta la necesidad, la oportunidad y el desafío en una comunidad. Luego, cuando ya hizo eso, él formula los objetivos del proyecto en coherencia con lo que encontró. Luego, ¿qué hace? Va a hacer una revisión de autores, de problemas relacionados con esa temática. Va a hacer un ejercicio de referenciación. A lo último, es decir, ya finalizando el proceso, va a analizar esa información. ¿Para qué? Para poder desarrollar el proyecto. Entonces, ya centré cada uno de los aspectos, los logros que el estudiante debe manifestar. Los criterios para poder valorar esos logros. Entonces, la bibliografía que sea pertinente, suficiente y relacionada con la temática. La coherencia que hay, es decir, la sincronía, la congruencia entre el objetivo y la metodología que le está proponiendo. Y la contribución que está haciendo a partir de esa propuesta. Luego viene el mecanismo y el instrumento. Entonces, el mecanismo es un trabajo de grado, ¿cierto? Y ese trabajo de grado pues tiene unos avances que son parciales y obviamente el informe final. ¿Cómo se valora el mecanismo? Es decir, ¿cómo valoro ese trabajo de grado? A través de la rúbrica. Y esa rúbrica incluye los logros y los criterios. La temporalidad, entonces, se declara en 2 periodos académicos, valorando en cada uno de ellos de acuerdo al estadio, ¿cierto? Entonces, quizás en la primera asignatura, por ejemplo, en investigación y método teológico, él detecta la necesidad porque aprendió las metodologías, sabe específicamente cómo reconocer la necesidad en una comunidad y luego va evolucionando y llega a proyecto de investigación y por último el resultado final, que es ese trabajo de grado, en la asignatura trabajo de grado. ¿Qué es entonces? Con todo esto de lo que hoy se habla del aseguramiento de los resultados de aprendizaje, es pensar en la evaluación como un proceso de mejora continua, llevándonos a los profesores a considerar al estudiante no solo en la relación con la calificación, sino con su apuesta como un ejercicio consciente de formación. Cuando de manera particular propongo no seguir hablando de evaluación, sino de momento evaluativo, es porque cuando hablamos del momento evaluativo nos estamos ubicando en el tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo tiene un significado, tanto para el estudiante como para nosotros. La evaluación formativa. Cuando hablamos de la evaluación formativa, es que hay una toma de la decisión a partir del análisis de un resultado. Y pensar en la evaluación como una experiencia sumativa, no como una experiencia acumulativa. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? Cuando nosotros acumulamos, los depósitos de la parte inferior van perdiendo sentido, quedan muertos. La idea aquí es, cuando hablamos de procesos sumativos, es que cada vez vayamos viendo que hay un valor agregado,
que nunca vamos a volver al inicio, que siempre vamos a partir de un sentido real y consciente de todo lo que se hace con la proyección de mejorar la experiencia formativa. Aquí entonces no resta sino darles las gracias por haberme escuchado y, como les decía al principio, por haber reservado el espacio para estar hoy acá. Entonces, como esto es un espacio para la conversación, ya quedan los micrófonos abiertos para que podamos dialogar y compartir sus propias experiencias respecto al tema. Muchísimas gracias. ¿Cómo garantizar resultados de aprendizaje a partir de exámenes de suficiencia? Bueno, perfecto. Cuando hablamos del examen, quisiera saber si emprendimiento es Juan Carlos para saber si estamos entendiendo examen de suficiencia de la misma manera. Hola Ángela, sí, a todos. Muchas gracias por tu exposición y tu orientación. Y sí, la pregunta relacionada es más que con el tema del examen de suficiencia como una validación de conocimientos, es también es asociado al término de las competencias. Sí. En mi experiencia he tenido, digamos, cada semestre por lo menos uno o dos estudiantes que solicitan ese reconocimiento de conocimientos, y la verdad es que las pruebas escritas pueden dar un resultado positivo, pero en las pruebas orales uno no evidencia tal conocimiento y tal competencia, y promediadas pues les pueden dar una nota de favorabilidad, y uno siempre queda como con la duda de si lo logran o no, porque si en el semestre regular es difícil, en un examen muy complejo de determinarse el logro de competencias, pero es básicamente eso, el examen contra la competencia. Entiendo, Juan. Mira, de ahí yo creo que hay muchos ejercicios para reflexionar. En el marco de lo que se viene trabajando en la Comisión Nacional de Cualificaciones, que se ha venido considerando las posibilidades de verificación respecto a la suficiencia. Nosotros estamos acostumbrados a que estos exámenes se apliquen a través de un test escrito o de un test oral. ¿Por qué? Porque tú preparas las preguntas, el estudiante se presenta, tú le formulas las preguntas y lo evalúas en el marco de eso que estás diseñando, ¿cierto? La idea es tratar de ir más allá. Hoy la invitación es a explorar ejercicios como el juego de roles, situaciones simuladas, estudios de caso, donde tú puedas ir haciendo verificación de lo que esperas observar y el nivel en el cual lo esperas observar. ¿Por qué? Porque relaciona el aprendizaje previo, el aprendizaje que se está dando en el transcurso y obviamente esa verificación en salida. Un ejemplo de ello, si yo, como mi formación de base es ingeniera, si en algún momento yo necesito verificar que ese estudiante en un examen de suficiencia tiene dentro de sus capacidades diseñar procesos en los cuales haya rendimientos o eficiencias, yo puedo asignarle a esa persona en el examen de suficiencia un estudio de un caso, por ejemplo, una operación unitaria, y él pueda en un tiempo considerable, en un tiempo real, mostrar cómo va desarrollándolo. Entonces lo llevo a la interacción en el laboratorio. Él me muestra cómo puede diseñar la operación. Es decir, el esquema tiene que romperse, porque el test como tal, esa evaluación única que nosotros hacemos y esa pregunta o ese resultado de estar preguntando y esperando la respuesta correcta, nos aleja realmente de la percepción que debemos tener de lo que significa el resultado de aprendizaje. O sea, esto cambia totalmente los panoramas.
Además, los tiempos. Hay algunos estudiantes que logran el resultado de manera anticipada. Entonces, quedaríamos dentro de la asignatura con tiempo sobrante. Ahí es donde hay que entrar a evaluar permanentemente los resultados, quiénes los adquieren o no, porque hay unos que tienen un desempeño que se da en una dimensión no esperada muchas veces por los estudiantes, o buenos, regulares o malos. No sé, Juan, si te respondí. Sí, Ángela, yo creo que es clara la explicación en términos de lo que se puede hacer para lograr esas o para evidenciar esas competencias y me sugiere, digamos, una reflexión ahí ya de tipo administrativo, organizacional y es, entonces habrá que modificar los reglamentos o la norma que dice que es un examen escrito y uno oral y que más bien eso pueda transferirse a que sea potestativo del docente bajo cualquier otra metodología de evaluación. Claro, es que por eso es tan importante ir mirando con una lupa este tema porque va a resignificar y va a cambiar absolutamente muchas de esas formas y maneras que nosotros ya tenemos asentadas o posicionadas en el entorno. O sea, esto cambia los esquemas de todo el proceso. O sea, lo convencional será de utilidad, pero habrá que explorar en medio de lo que significa el resultado de aprendizaje otras maneras. Es más, hasta la misma interacción que se da en las áreas del conocimiento. Entonces, como tú dices, eso lleva a que la política, la norma, los métodos y estrategias de evaluación cambien sustancialmente. Ok, muchas gracias, Ángel. Con gusto, Mancha. ¿Alguien más que quiera aportar desde su propia experiencia? Hola, muy buenos días. Hola, Carlos. Te habla Carlos Mario Ortega. Hola. Te agradezco mucho tu presentación y la valoro muchísimo y te quiero felicitar porque la presentas en una lógica pedagógica bastante interesante. Mi reflexión aquí es en función de, ¿cómo lo digo? Acabas de decir que obviamente se tienen que transformar muchas cosas, pues inclusive en lo administrativo, pero además de eso pienso que la transformación tiene que darse en los propios maestros. Es decir, yo no me imagino uno de esos profes que se jacta de decir que apenas le ganaron 5 de 30, él va a decir que esto que tú acabas de exponer no sirve para nada, porque su concepción y su percepción de este cuento es otra. Y entonces esto lo que implica es, obviamente, capacitar a los profes y llevarlos a un pensamiento, a una mentalidad muy distinta de lo que convencionalmente conocemos, que además es muy perjudicial. Esto implica una transformación en la manera de pensarse el maestro, porque yo no me imagino a uno de esos profesores que uno ve cada rato decir, no, es que mejor dicho, estos muchachos son unos tapados, les he explicado 30 veces y no entienden, y es porque su pensamiento sobre lo pedagógico es otro, entonces no entienden lo que es una evaluación formativa, sino que lo que les interesa es, bueno, me aprendió o no me aprendió con lo que yo le dije, porque además lo expresan así. Entonces es bien importante entender que aquí hay un reto también institucional por estarle cambiando el chip a los profes y mirar a ver en esas capacitaciones cómo logramos que esta estructura lógica que tú presentas pues sea muy apropiada, que sea de mucha apropiación por parte de los profes para que esto sí se vea reflejado en el aula. Te agradezco mucho tu presentación. Gracias, Carlos. No, totalmente de acuerdo. Es que los resultados de aprendizaje, si bien pues uno los relaciona con el estudiante, ¿cierto? Realmente, como tú dices, esto lleva a un repensar del actuar docente, de las actuaciones docentes. Es que calificar numéricamente y decir bueno o malo, pues es fácil. El asunto aquí, pensando en el resultado de aprendizaje, la verificación y sobre todo el acompañamiento del profesor es fundamental.
Y cuando hablamos de asegurar es que compromete, o sea, hoy no basta decir que los estudiantes sacaron 3,5, es por qué sacaron 3,5, ¿cierto? O sea, ¿qué lleva a la obtención de ese desempeño? Y si yo lo quiero mejorar, entonces, ¿qué necesito hacer? O sea, comparto contigo que esto va más allá y necesita de la participación activa y responsable del profesor con una mirada totalmente diferente, más allá de dar un resultado y calificar y poner una nota. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a ti, Ángel. Bueno, no sé, Elkin. Muy bien, Ángela, agradecerte este espacio. Yo creo que van quedando cada vez más claridades pues, en este tema. Y no solo, insisto, y por lo que has planteado en detalle, no solo por las claridades conceptuales que en este caso necesitamos con respecto al tema, y cómo también tenemos que pensar en nuestros programas, en nuestros cursos, en nuestros sílabus, etcétera, para ir haciendo práctica y llevar esto a cada uno de los espacios educativos, en este caso en nuestras universidades. De manera que, Ángela, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que es un espacio interesante que tendremos que seguir, seguro, profundizando, dando otras claridades, pero que seguro apoyará bastante en este punto a comprensiones y a posibles, por supuesto, aplicaciones que necesitamos ir logrando, no solo en términos de los programas, sino también en términos de aula, de relacionamiento con docentes y demás. El relacionamiento de docentes y estudiantes, digo. Pues Ángela, Dios te pague. Muy agradecido nuevamente por haber participado en este espacio. A todos ustedes también, profes, directivos, amigos que nos han acompañado y nos siguen acompañando en este espacio, extenderles el agradecimiento, desearles un buen fin de semana. El próximo viernes estaremos hablando de la Universidad 4.0. Nos acompañará el director de planeación, de manera que los esperamos el próximo viernes. Un abrazo para todos, bendiciones, cuídense mucho en este fin de semana. Un abrazo. Chao. Hasta luego, gracias.